amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más que Dios nos da de vida, por su amor y su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho y hará en nuestra vida. Damos gracias a Dios por todo, por el amanecer, por un nuevo día, por las nuevas fuerzas que nos da para levantarnos a laborar en este día. Buen provecho para los que están comenzando, los que están desayunando y para los que están comenzando a trabajar nueva fuerza. Que la paz del Señor sea con usted y con todo el ambiente que le rodea, meditando siempre en la palabra de Dios y llevando como siempre nuestro buen consejo. Cautiva su mente a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buscar esa comunión con Dios a diario, porque aún estando en el trabajo podemos tener la comunión. Aún estemos caminando, buscando, haciendo nuestros quehaceres durante el día, podemos estar en comunión con Dios, en contacta comunicación con Dios, que es lo que necesita la iglesia en estos tiempos. Y por eso el tema de hoy es una iglesia arrepentida. Una iglesia arrepentida. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vemos que el sol está un poquito molestando un poquito. Pero estamos en el libro de Efesios capítulo 5 verso 26. Efesios capítulo 5 verso 26 y 27. Y dice la poderosa palabra de Dios. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, así de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos otra vez, Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por las aguas y por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre Santo, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Gracias por la misma. Permite que esta palabra llegue a vida a nuestro corazón, espacio en el mismo, convirtiéndonos en hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifiques a través de esta palabra. Pasa el carbón encendido por mis labios, deposita una doble porción de tu espíritu. Que tu palabra sea predicada y sea transportada y sea revelada a través de tu Espíritu Santo, que nos guía toda verdad y justicia. Que ninguna palabra salga corrompida de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquel que nos está escuchando, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y vamos a seguir tocando el tema de las herejías. El tema de las herejías. Pero el tema de esta predicación en esta mañana es una iglesia arrepentida. O sea, una iglesia que estuvo en la herejía, pero una iglesia que tiene la oportunidad de salvarse y tiene la oportunidad de arrepentirse ante el Dios Todopoderoso. Pero Dios está tocando el tema de la herejía, porque la iglesia que anda en el Espíritu, como hablamos el día de ayer, en el tema necesitamos una iglesia en el Espíritu, para que discierna las cosas que son de Dios y las que no son, y para que
no le diga a lo malo bueno y a lo bueno malo, y para que tenga esa visión la iglesia, de que una iglesia guiada por su espíritu, como dice un corito, guiado por su espíritu no podré caer. Y ese Paracleto que a mi lado va, guiado por camino de justicia y paz, ese es el Espíritu Santo de Dios, el que nos envió el Señor para que morara en nosotros, nos aconsejara y nos llevara por todo el camino de justicia y de verdad. Ese es el que está preparando la iglesia, hermano. El Espíritu Santo es el que está preparando la iglesia para que la iglesia viva sin arrugas y sin mancha en este mundo de contaminación y en estos últimos tiempos donde una de las cosas como señal es el engaño. Por ahí viene la apostasía, por ahí viene la herejía, por ahí vienen los falsos profetas, por ahí vienen los falsos hermanos, por ahí vienen tantas cosas que la Biblia habla que acontecieron en la antigüedad, pero todavía están aconteciendo dentro de la iglesia. Por eso la iglesia necesita ser una iglesia espiritual. Pero ahora vamos a hablar acerca de una iglesia que tiene que arrepentirse porque practica doctrinas engañosas, porque practican el libertinaje que viene de la carne, de las obras de la carne, no viene de Dios, que practica muchas cosas a causa de que se han corrompido y han permitido que estas herejías entren a sus vidas. Entonces, tocamos esto. Este punto comenzamos. La herejía sale de una persona que ya no interpreta la palabra por el Espíritu. Se debilitó en la fe y fue seducido por espíritus engañadores. Por ejemplo, el rey Acab, que lo hemos escuchado y lo hemos oído hablar a través de estos estudios por la mañana y a través de estas predicaciones por la mañana del desayuno espiritual. El rey Acab fue seducido por Jezabel hasta que lo llevó al paganismo. Y no solamente llevó al rey Acab al paganismo, el rey Acab, líder del pueblo para ese tiempo, sino que llevó al pueblo en sí al paganismo. Entonces aquí podemos ver un pueblo que no tenía visión, no tenía discernimiento del espíritu. Un pueblo que no vivía en el espíritu, vivía solamente arrastrado por lo que el líder hacía. Entonces el líder se corrompe y muchas veces se corrompen los líderes a causa de una debilidad espiritual, y el enemigo aprovecha las debilidades espirituales para seducirte y enviarte espíritus engañadores y doctrinas y enseñanzas de demonios. Una persona firme en los caminos, una persona que tiene su fundamento, una persona que sabe dónde está estacionada, dónde está parada, en quién ha creído, una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, debe de tener cuidado de no debilitarse en el camino, porque el enemigo está esperando una debilidad. Por eso las herejías vienen a causa de una debilidad espiritual, de dejar de contactarnos. Por eso el sábado estuvimos predicando en la iglesia El Shaddai bajo el tema mantente conectado, porque es lo único que puede asegurarnos a nosotros la salvación de nuestra alma. Escúchese bien esto. Lo único que puede asegurarle a usted la salvación de su alma no es todo lo que usted sabe, es que usted sea guiado por el Espíritu y usted tenga el discernimiento de espíritu para no caer en semejantes errores doctrinales que están dañando los principios bíblicos y el buen camino de Jesucristo. Y el buen camino donde nos guía el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se debilita en la fe, el enemigo envía espíritus engañadores a seducir. ¿Qué le pasó al rey Acab? El rey Acab fue seducido por Jezabel, un espíritu engañador, un espíritu pagano, una profetisa de Baal, una sacerdotisa de Baal, de un dios pagano. Sedució al rey para aquel tiempo del pueblo de Israel. Y este rey comenzó a traer
la doctrina de Jezabel, la enseñanza de Jezabel, del espíritu de error, del espíritu que dominaba a Jezabel, que era un demonio que poseía el cuerpo de Jezabel. Por eso Jezabel era la sacerdotisa de esos dioses Baal y Acera. Tanto fue así que influyó no solamente en el casarse y en el tener una posición, sino que influyó en la mente del rey, del líder del pueblo para aquel tiempo, porque el enemigo sabía que si se metía en la mente del rey, mucha gente que estaban en el pueblo, que no seguían a Dios y que seguían a los hombres, iban a participar de lo que este rey hiciera, de los cambios que este rey hiciera. Entonces, el espíritu comenzó a engañar al rey de tal manera que aún metió su falsa doctrina. Los espíritus engañadores dominaron la mente de Acab hasta llevarlo a comenzar a hacer altares a los dioses Baal y Acera, a los dioses paganos. Pero ¿qué fue lo que comenzó a hacer primeramente Acab? Cerrar la casa de Dios, dejar de hacerle sacrificios al Dios vivo. Se alejó completamente de Dios. Por eso cuando estuvimos leyendo ayer acerca de las herejías lo que hace es apartarte de la verdad y apartarte de Dios. Porque ese es el primer inicio. Apartarte del espíritu. Soltar la comunión con Dios. Entonces cuando tú sueltas esa comunión con Dios, los espíritus engañadores se apoderan de tu mente, se apoderan de ti. Y tú comienzas a creer en ellos. Y comienzas a dejar a un lado al Espíritu Santo que nos redarguye. Y por eso el rey cayó en el paganismo y el pueblo también cayó en el paganismo. La herejía es comparada con una gangrena que si no la cortas a tiempo se apodera de todo tu cuerpo. Fue lo que sucedió. El paganismo se apoderó, comenzó por el rey y se apoderó, se propagó en menos nada. Pero ¿por qué se hace fácil propagarse el paganismo y la herejía dentro de la iglesia? Porque no hay personas, mientras menos personas espirituales que busquen de Dios haya, más rápido se manifiesta. Por eso hay iglesias que un día estuvieron viviendo el evangelio puro de Dios y santo. Y usted dice que de un momento a otro, ¡pum!, explotó el libertinaje dentro de la iglesia porque no había oposición a eso. Porque no había quien enfrentara esta situación. Porque no habían hombres y mujeres de Dios. Entonces, que se despegaron. Una mala enseñanza, una herejía comienza a despegarte de la relación con Dios. Y una vez tú te despegues y sueltes esa comunión con Dios, aunque muchas veces tú creas que estás conectado, pero si tú estás trayendo una doctrina errónea, si tú estás trayendo un evangelio distinto, usted puede creer que está desconectado. Usted puede creer que está conectado con Dios, pero usted sabe bien que no está conectado, porque usted está practicando algo que es contrario a la verdad del Espíritu. Ahí nos damos de cuenta que no somos guiados por el Espíritu. Son doctrinas de demonios. Las herejías traen doctrinas que destruyen la iglesia como la gangrena. Y a la que comienza uno a aceptar y el otro a aceptar porque están siguiendo al hombre, hermanos. Si estuvieran siguiendo al Espíritu, no se metían nada de esto en sus vidas. No creían nada de esto. Todo lo escudriñamos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, amado. Porque Dios nos manda a escudriñar las Escrituras porque os parece que en esta la vida eterna, pero escudriñamos las Escrituras a través del Espíritu. Sabemos lo que dice las Escrituras, la realidad de la Escritura, la interpretación genuina por el Espíritu. Pero es por nuestra propia sapiencia, por nuestra propia sabiduría, por lo que nosotros propios creemos. No, por lo que el Espíritu nos enseña, que es la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Por eso la herejía, lo primero que hace es que corta tu comunicación con Dios. Para que tú empieces a leer la Biblia y empieces a sacar tus propias conclusiones y tus propios caminos y hacer que otros también se pierdan. Entonces, como la gangrena, comienza por un dedo,
te lastimaste una uña, comienza por un dedo, te cortan 2 dedos, te cortan 3 dedos, la gangrena sigue caminando, y hasta que no se corte y se saque esa gangrena a tiempo, o hasta que no haya, como el tema de hoy, una iglesia arrepentida desde el altar, una iglesia arrepentida desde los líderes, una iglesia arrepentida hasta las ovejas, hasta que recoge la ofrenda, que se ha corrompido, que se ha dañado, que también practica la herejía, que se ha despegado de Dios, hasta que no haya una sanidad y un arrepentimiento y seamos lavados con la sangre de Cristo y reconciliados con Dios a través del arrepentimiento. La herejía sigue creciendo, pero siempre Dios tiene un remanente fiel, como los tuvo en la iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vivían, pero estaban muertos. Pero entonces el ángel le dice, todavía hay 2 o 3 que no han manchado sus vestiduras, que están aquí. Y por eso 2 o 3 es que yo vengo a intervenir para que te arrepientas de tus malos caminos. Eso es lo que dice la iglesia de Sardis el ángel. Para que te arrepientas. Este mensaje es para que usted entre en conciencia, en razón y se arrepienta de sus caminos. Porque el Dios del cielo, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que conoce aún lo profundo del corazón del hombre, sabe quiénes están siendo poseídos por espíritus engañadores, quiénes han cambiado la doctrina, quiénes son herejías. Entonces a eso es que Dios le está mandando arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando también con el pueblo de Dios, que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya sido purificada en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino una iglesia que fuese santa y sin mancha. Para los que dicen que en la iglesia no hay santo, eso es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que la herejía es una gangrena que agarra a todo el pueblo y todos aquellos que no tienen comunión con Dios y que a causa de seguir una doctrina extraña, pues se han contaminado también. Es importante señalar que la herejía no es solo una cuestión de interpretación, sino también una abnegación obstinada de los principios fundamentales de la verdadera doctrina de la fe. Te lo voy a leer otra vez. Es importante señalar que la herejía no es solo una cuestión de interpretación, sino también una abnegación, negarse obstinadamente de los principios fundamentales de la verdadera doctrina de la fe. Cuando hay una doctrina extraña y usted dice amén, usted está afirmando que eso es así y por ende se convierte en colaborador de esta doctrina extraña. Esto sucede o esto suele pasar cuando nos debilitamos en la fe y dejamos de seguir al Espíritu y su discernimiento. O sea, a todo, la iglesia que está en el Espíritu, a todo no le dice amén. Pero cuando usted le dice amén a una doctrina extraña solamente por seguir lo que dice el hombre, usted está afirmando que así es y por ende se convierte usted, el que dijo amén, en colaborador de esa doctrina extraña. Esto sucede o suele pasar cuando nos debilitamos en la fe y dejamos de seguir al Espíritu y su discernimiento. Entonces, aquel que practica alguna herejía retrocedió en su camino
Dios los sacó del pecado y de sus caminos de muerte, mas ellos regresaron a estos caminos otra vez, a esos mismos caminos, andando en su propia concupiscencia, en su propio parecer. O sea, que ya aquí no está el Espíritu Santo, que ya aquí no estamos hablando por el Espíritu, que ya aquí no estamos enseñando por el Espíritu. Ahora es base de lo que nosotros creemos, porque nos hemos despegado de Dios, porque la herejía te separa de Dios. Y si te separa de Dios, te separa del Espíritu Santo. Y comenzamos a vivir una vida carnal en el Evangelio, una vida a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a como nosotros creemos, a como nosotros queremos que sean las cosas. Pero aquí en el Evangelio no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere, de lo que Dios demanda, y es por eso que el mensaje hoy es para una iglesia arrepentida. Una iglesia que está dispuesta a toda buena obra. Una iglesia que está arrepentida de haber seguido al hombre, pero ahora quiere seguir a Cristo. Por eso hoy el tema fuerte es el arrepentimiento, para que seamos encontrados como esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, esa iglesia santa, esa iglesia gloriosa. Dios nos está dando la oportunidad a través de su palabra, pero cuando no queremos escuchar la verdad, no queremos escuchar el redarguir y la corrección del Espíritu, estamos en peligro. Y estas personas que no quieren arrepentirse están poniendo en peligro a su entorno, a su familia, a los que se le acercan, a los que le dicen amén, a los que hacen, a los que apoyan todo lo que hacen. Hermano, nos pasamos a ser iguales porque no tenemos al Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos hace distintos, el Espíritu es el que nos identifica, el Espíritu es el que está preparando la iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia gloriosa. Por eso necesitamos que la iglesia y que todos los que componen la iglesia, si en algo tenemos que arrepentirnos, arrepentámonos porque Cristo está a las puertas. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice: aquel que practica la herejía retrocedió en el camino. Dios lo sacó del pecado y de los caminos que llevaban, que era el camino de muerte y de perdición. Mas luego que Dios lo saca y Dios se les revela y ellos comienzan a caminar en el buen camino, y entra la herejía, la debilidad espiritual, y corta esa relación con Dios, pues entonces ellos comienzan otra vez a retroceder, a volver hacia atrás, a los caminos que dejaron. Pero ahora, estando y buscando como excusa que lo que ellos están haciendo está correcto a través de la palabra, porque su interpretación no es en el espíritu, es en la carne, es según sus deseos. Entonces, las cosas que hacían antes, ahora la buscan justificar a través de la palabra, pero no por el espíritu, sino por sus propios deseos. Y son una herejía dañina que está contaminando al pueblo de Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Quiénes son esos? Los que andan en el espíritu. Escuche bien, los que andan conectados con Dios. Nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma, para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Está hablando una iglesia espiritual. Está hablando un hombre diciéndole a la iglesia, es que la iglesia no está hecha para que retroceda. Entonces, ¿por qué la iglesia está retrocediendo? ¿Por qué la iglesia está buscando los cachivaches y la basura que dejaron en el mundo? ¿Por qué la está restableciendo otra vez? Hermano, porque han caído en una herejía a causa de la debilidad. Fueron débiles en un momento dado y llegó el espíritu de seducción, llegó el espíritu engañador, llegó la doctrina de demonios, te vio débil y comenzó a tirarte dardos en la mente y comenzó a decirte, eso no es nada,
Eso ahí no pasa nada. Esto no salva ni condena. Y comenzó por ahí hasta que el espíritu logró dominarte. Y ahora andamos bajo influencia de espíritus engañadores. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, diciéndole al pueblo, escuche bien pueblo, si te convirtieres yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo a la iglesia que se tiene que arrepentir. Le dice, si fallaste, si andas en esos caminos, si los estás apoyando, si andas ahí, tienes tiempo de humillarte, tienes tiempo de arrepentirte. Por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque una iglesia que anda en el espíritu no le dice amén a todo y no se convierta a todo y no sigue a todo. Sigue lo que es del espíritu. Porque la iglesia que está en el espíritu discierne lo que es del espíritu y sigue lo que es del espíritu. Entonces, dice, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Mira lo que tiene que hacer el pueblo. Una iglesia arrepentida. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Pero ¿cómo? ¿Cuándo es que acontece esto? Cuando el pueblo se humille, cuando el pueblo se arrepienta, cuando el pueblo se convierta de sus malos caminos, de las herejías, de las mentiras, de las falsas doctrinas, de la concupiscencia del hombre, cuando viviese el evangelio puro y santo. Por eso está diciendo el Señor, en este día, al que quiera oír, que tenga la voz y que escuche y que discierna lo que el Espíritu está diciendo en esta mañana. Arrepentidos, convertidos, arrepiéntase, vuélvase otra vez a Jehová, parados en los caminos, vuelvan a la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Vuelvan a ser guiados por el Espíritu, dejen el invento. Acuérdese, escuchen el consejo del Espíritu. Dejan de estar escuchando el consejo de otros. Vamos al Espíritu, vamos a la presencia de Dios. Vamos a seguir siendo guiados por el Espíritu para que se derrame el avivamiento, para que se derrame el mover de Dios, para que venga el aceite fresco del cielo, para que se vea, amén, que se está quemando todo el sacrificio, para que suba como olor grato delante de la presencia de Dios, las oraciones del pueblo, el clamor del pueblo. Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que sacar la escoria, la herejía, las zorras pequeñas, las cosas que están dañando la viña. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes a esta. Una iglesia santa, una iglesia pura. Una iglesia que esté conectada con el Espíritu. Una iglesia que sea guiada por el Espíritu. Por eso hay que decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Entonces, cuando este mensaje te está
redarguyendo, cuando este mensaje te está corrigiendo, acepta la corrección del Espíritu. No importa quién tú te creas que sea. No importa el estudio que tú tengas. No importa el nivel espiritual que tú digas tener. Dios está llamando a la iglesia a volver a los primeros caminos, al primer amor, a serle fiel hasta la muerte, a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, que no se deje turbar, que a todo no le diga bienvenido, que a todo no le diga amén, que no le hagan daño a los que hacen justicia, a los que traen la justicia de Dios, el camino del Espíritu. Que no se vuelvan abominables ante los ojos de Jehová. Que no turben al pueblo, porque Jehová de los ejércitos los está viendo. El Dios de gloria está viendo desde el cielo. Y dará el pago a cada uno según sus obras. Y si tus obras son malas, no vas a tener un buen pago. Pero si le has sido fiel, la Biblia dice, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré parte al gozo de tu salvación. Pero iglesia, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo hay manchas en tus vestiduras y no te has arrepentido? ¿Cómo hay altares que no se han arrepentido? Que no aceptan la corrección de Dios, que no oyen la voz de Dios. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Y Dios está hablando porque necesita el arrepentimiento de la iglesia. Necesita volver a sus primeras obras, al principio, de donde Dios te sacó, cómo Dios te usó, cómo Dios te habló, a la doctrina fundamental de la iglesia. Hay que vivir en santidad, gústete o no te guste. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir con un corazón limpio. Hay que vivir en toda nuestra manera de vivir santos, puros, porque somos santos en luz. Hay que dejar de estar hablando tanto disparate. Hay que dejar de estar hablando tantas cosas que están dañando el corazón del pueblo, el vientre del pueblo. Se está enfermando a causa del supuesto pan bueno que le están dando, pero el pan está contaminado ante los ojos del Altísimo. Y Dios te va a llamar a cuenta. Y Dios nos va a llamar a cuenta. Por eso hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Jehová. Si escucha la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No te dejes dominar por esos espíritus engañadores, por esos espíritus de seducción que se meten dentro de la iglesia. La iglesia tiene que tener los dones del Espíritu, las herramientas necesarias. Y eso no solamente se encuentra en el altar. Se tiene que encontrar alrededor del pueblo, de las ovejas, de aquellos que buscan a Dios sinceramente. Por eso hay que tornarnos a Jehová. Hay que volvernos a Dios. Hay que dejar de estar siguiendo al hombre. Hay que dejar de estar ensalzando al hombre tanto. El hombre tiene que humillarse para que Dios sea exaltado. Por eso la Biblia dice que el humilde Dios lo mira de cerca, mas el altivo Dios lo mira ¿de qué? De lejos. Aquí la gloria es de Dios. Usted no hace nada. Aquí el que hace todo es Dios. Usted no es nadie sin Dios. La Biblia dice que siervos inútiles somos. Sin Cristo no somos nada. Somos más que polvo que vuelve a la tierra. Pero aquel que con su misericordia sopló aliento de vida para que usted y yo tengamos la restauración a través de la sangre redentora del Cordero inmolado. Esa sangre no ha quedado en el piso. Esa sangre está vigente para limpiarte. Por eso necesita una iglesia para provocar un avivamiento y para que vean el mover de Dios y el despertar de un nuevo avivamiento, un nuevo amanecer. Necesitamos una iglesia nueva, una iglesia arrepentida, una iglesia que camine humillada ante la presencia de Dios, una iglesia que no esté siguiendo al hombre, una iglesia que viva bajo el Espíritu. Por eso vamos a ser llamados a cuentas, amados. Y el día del Señor está cerca. El Señor me decía en estos días: han dañado el vientre de mi pueblo. Ya el pueblo no quiere la comida sólida. El pueblo ya tiene problemas en su estómago porque le están dando un alimento que no es un alimento bueno, es un alimento extraño. Están avivando un fuego que no es el fuego del Espíritu, es un fuego extraño. Alabado sea Dios. Están dándole a comer a mi pueblo de los calabacines silvestres y están envenenando y están enfermando el vientre de mi pueblo. Por eso el pueblo
no quiere comer alimento sólido. El pueblo quiere que se le esté pasando la mano y que se le esté hablando de bendiciones y que se le esté hablando de tantas cosas, pero no quiere humillarse. Y la Biblia dice, si mi pueblo se humillase, en el cual mi nombre es exaltado. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es exaltado, e invocare mi nombre y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. O sea, si no hay un movimiento del Espíritu a la oración de los justos, porque la Biblia también dice que mientras son más los impíos que los justos dentro de la casa de Dios, dice que los justos gimen. Y los impíos son los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Entonces estos mensajes no te gustan, estos mensajes no agradan. Pero estos mensajes son los necesarios para este tiempo, porque necesitamos volver al principio. Necesitamos ser una iglesia arrepentida. Alabado sea el que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo siento la presencia de Dios, amado. Yo siento ese fuego, ese celo del Espíritu Santo de Dios hacia su iglesia, que se está convirtiendo al hombre, pero no se está convirtiendo a Cristo. Una iglesia que está siguiendo a los hombres, está siendo una iglesia que confabula con el hombre para dañar lo que es de Dios, para dañar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Son de tropiezo a las almas. Alabado sea Dios, porque no hay unidad ninguna. Lo que hay es envidia, lo que hay es codicia, lo que hay es altivez de espíritu, lo que hay es orgullo. Hay altares que lo que hablan es pura basura. Amados, alabado sea el Señor, porque traen todo de su propia concupiscencia y meten a la palabra para vivir a su conveniencia, pero no quieren acercarse a Dios para que sus obras no sean descubiertas. Alabado sea el que vive para siempre. Oh, glorificado sea el nombre del que vive por los siglos. Aleluya. Mire, mi hermano, acerquémonos a Dios. Amado, acérquese al Señor con un corazón sincero. Sea puro, sea honesto ante la presencia de Dios. Si te caíste, levántate. Si retrocediste, es tiempo de que vuelvas al camino. Si estás enseñando otra doctrina, es tiempo de que te arrepientas y vuelvas a las primeras obras. Es una iglesia de Jesucristo que viene a buscar. Es una iglesia pura, santa, sin arruga y sin mancha. Gústete o no te guste. Alabado sea Dios. Es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Y la está preparando el Espíritu, no el hombre. La está preparando el Espíritu Santo. Y si hay gente que se creen que no hay hombres de Dios que hablen la palabra como es, se están equivocando, hermano. Eso se creía el profeta cuando dijo, me voy a morir para el desierto porque soy el único que quedo. Y Dios le dijo, te equivocaste, no eres el único que queda. Todavía quedan rodillas que no se han doblado ante los Baales. Y todavía hay pueblos que quieren servirle a Dios en santidad, por dentro y por fuera. Les guste a usted no le guste, la Biblia habla de esto. Habla de la santidad interna, habla de la santidad externa, hermano. No podemos decir, amados hermanos, que la santidad externa nos salva. Está en la palabra de Dios. Hay que vivir en toda vuestra manera de vivir. Espíritu, alma y cuerpo irreprensible ante la presencia de Dios. Hay que arrepentirnos. Dios está buscando una iglesia arrepentida. Alabado sea el que vive para siempre. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, esperando que este alimento que se convirtió en desayuno en almuerzo sea de bendición para su vida, para mi vida, como lo ha sido hasta hoy. Somos de los que no retrocedemos para perdición. Una iglesia arrepentida. Dios le bendiga, amado. Amén.